Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión traigo un vídeo muy especial, ya que muchos de vosotros me preguntáis qué hacer para aumentar la audiencia de vuestros canales de YouTube. Si existe algún truco para hacerlo, en fin. Motivado por estos comentarios, hoy os traigo algo realmente fácil y efectivo para conseguirlo. Si haces lo que explico en este tutorial, conseguirás aumentar la audiencia de tu canal de YouTube. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Recuerda que, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Veamos, si ya tienes un canal de YouTube y tienes contenido, está claro que tendrás alguna audiencia. Pues bien, la forma más sencilla es conseguir ampliar esa audiencia permitiendo que otros usuarios de otros países puedan ver nuestros vídeos sin ningún problema. Para ello, lo primero que tendríamos que hacer es lo que expliqué en el vídeo, cómo crear automáticamente subtítulos con Camtasia Studio. Te dejo aquí el enlace. La idea es que si te acostumbras a hacerlo así, todo el proceso que vas a ver en este vídeo será muchísimo más fácil, rápido y sencillo. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, voy a hacerlo. Como ves, tengo abierto ahora mismo un vídeo en mi YouTube Studio. Me vengo a subtítulos. Como ves, en su día yo ya añadí y subí los subtítulos en castellano. En concreto, en este vídeo lo hice el 5 de junio de 2020. Y recuerda que para subir los subtítulos a YouTube, también tengo un vídeo, te dejo aquí el enlace, donde explico cómo subir los subtítulos SRT a nuestro YouTube. Pues bien, una vez lo tengo así, lo primero será rellenar y cumplimentar el título y la descripción del idioma donde hayamos subido los subtítulos. Pulsamos en añadir, damos triple clic en el título que tengamos puesto, lo copiamos y lo pegamos aquí a la derecha. Y con la descripción, un poco más a la izquierda de la primera letra, pulsamos y sin soltar, arrastramos y tiramos hacia abajo. Copiamos, pinchamos en la descripción de la traducción y pegamos. Por último, publicamos. Como ves, aparte del español automático que ha detectado YouTube, tenemos como principal el idioma que hayamos subido, en mi caso, español España, con los subtítulos. Y ahora hemos rellenado el título y la descripción. Pues bien, a continuación pulsamos en añadir idioma y seleccionamos el idioma al que queremos traducir el vídeo. Yo, por ejemplo, suelo empezar con alemán. Claro, no sabemos alemán, por lo tanto, hacerlo de una forma manual sería una auténtica locura, y más si son vídeos que tienen determinada longitud. Pero si tenemos los subtítulos ya subidos en otro idioma, bastará con, en el idioma que acabamos de añadir, es decir, alemán, pulsar en añadir subtítulos. Nos ofrece la posibilidad, como he dicho, de escribirlos manualmente, de subir los subtítulos en concreto de ese idioma si los tuviéramos, pero lo más sencillo es venir a traducir automáticamente. Y ya está traducido, bastará con pulsar a continuación en publicar y, como ves, ya lo tenemos en alemán. Pero claro, nos falta ponerle el título en ese idioma y la descripción también, de modo que ahora pulsamos en añadir título y descripción. Volvemos a estar en el mismo cuadro que hemos visto al principio, pero en este caso aquí arriba, como ves, indica que es alemán. De modo que damos triple clic en el título original, lo copiamos y a continuación utilizamos cualquiera de los traductores que usemos con más frecuencia. Por ejemplo, el primero que te voy a recomendar es DeepL. Así que aquí voy a seleccionar alemán, voy a pinchar en el cuadro de la izquierda para pegar el título y cuando tengamos la traducción pulsamos en copiar, volvemos al vídeo y ahora lo pegamos en el título en alemán. Con la descripción hacemos lo mismo que antes. Seleccionamos todo, copiamos, volvemos al traductor, cerramos la última definición o la última frase, pegamos
esperamos a que se traduzca y le damos a copiar. Por último, volvemos a subtítulos y en descripción lo pegamos. Por último, publicamos. Ya está. Como ves, ahora mismo ya lo tengo publicado con subtítulos en español. Con simplemente tener uno, cualquier usuario podría directamente darle a la opción de traducir automáticamente los subtítulos, pero haciéndolo de este modo, al desplegar los subtítulos que están disponibles para el usuario, encontrará que también está directamente el subtítulo en alemán. Y esto resulta muy cómodo, con lo que el contenido que hasta ahora se estaba difundiendo en español, también lo estará haciendo en alemán. Y directamente estamos incrementando las posibilidades de visionado de nuestro contenido de una forma rápida y eficaz. Voy a repetir el proceso un poco más deprisa para que veas cómo se suele realizar. Damos en añadir idioma. Es muy importante que tengas claro qué idiomas quieres añadir. Yo a continuación voy a añadir, por ejemplo, chino. Voy a darle a añadir subtítulos. Traducir automáticamente. Publicar. Añadir título y descripción. Vuelvo a mi traductor. Y como es exactamente el mismo vídeo, pues lo que voy a hacer es directamente seleccionar el idioma al que quiero traducir, en este caso la descripción. Una vez me ha terminado de hacer la traducción, le doy a copiar, vuelvo al vídeo, selecciono la descripción, la pego, copio el título de nuevo, que me lo traduzca, lo vuelvo a copiar y lo pego. Como ves, es algo muy fácil, muy rápido y muy sencillo gracias a que ya hemos subido los subtítulos en SRT como he explicado con anterioridad. Si no tienes subtítulos en tus vídeos, hacerlo manualmente sería una locura. Bueno, si solo tienes unos 5 o 10 vídeos, pues bueno, se puede afrontar ese trabajo. Pero si tienes como yo 700 vídeos, es inviable, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer en estos casos? Pues yo descargaría, si no tienes el archivo guardado, me refiero al archivo de vídeo que quieras traducir, y una vez descargado en mi ordenador utilizaría el programa Camtasia Studio, como ya expliqué en la lista de reproducción correspondiente, para que me generara automáticamente los subtítulos. Por supuesto, si nunca lo has hecho al principio, digamos que tienes un periodo de educación, de educarlo, de que comprenda cómo vocalizas, tu voz, etc. Pero la idea es que haciéndolo así es muchísimo más rápido. Para terminar voy a hacer otra vez una traducción. Como ves, se quedan atenuados los idiomas que ya tenemos traducidos. Y ahora voy a seleccionar, por ejemplo, francés. Voy a darle a subtítulos, traducir automáticamente, publicar, añadir título y descripción, vuelvo al traductor, que traduzca a francés, copio, pego, selecciono, copio, pego, y cuando ha traducido, copio y vuelvo a pegar. Por último, publicar. ¿De acuerdo? Espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like y compártela. Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!